Luego de trabajar por 5 años con Max, Chambi continuó su aprendizaje fotográfico con Carlos y Miguel Vargas, más conocidos como los hermanos Vargas. Ellos también habían trabajado con Max, pero en 1912 decidieron independizarse y abrir su propio estudio. Con los hermanos Vargas, Chambi terminó de moldear su formación fotográfica. Emigra a donde los hermanos Vargas, ¿no es cierto?, que en ese momento pasan a ser de alguna forma, con el decaimiento del estudio de Max T, también los principales fotógrafos arequipeños, ¿no? Y es en estas dos aulas, de alguna forma, ¿no es cierto?, de formación y de trabajo profesional, que él se hace de una estética particular, de una práctica y una técnica particular. En una entrevista que le hicieron en los años 40, Chambi diría lo siguiente: pasé mi adolescencia y juventud en Arequipa. Estudié fotografía junto con los hermanos señores Carlos y Miguel Vargas, a quienes admiro porque son unos grandes artistas. Mi arte es arequipeño, porque aquí aprendí a retratar y a tomar paisajes. Mientras asimilaba conocimientos, Chambi empezaba a adquirir su propio estilo, su propia estética, su sello tan singular, ese que lo convertiría en un genio de la fotografía. Asimila primero y después comienza a esbozar su propio manejo, su propia estética, ¿no? En donde el aporte de formación en términos del manejo de claroscuros, ¿no?, a lo Rembrandt es una clarísima influencia, ¿no?, de la estética arequipeña, ¿no? Estas imágenes con claroscuros muy marcados, en donde, digamos, los personajes emergen casi del negro, ¿no?, y aparecen a la luz, ¿no? Como el matrimonio, la boda de Gadea, ¿no?, en donde se ve, ¿no?, estos personajes adelante y esta especie de grupo que se va perdiendo en la penumbra, ¿no? En 1917, Martín Chambi se casó con la profesora arequipeña Manuela López Silva, con quien formaría una sólida familia. En Arequipa nacerían sus primeros hijos, Celia y Víctor. A pesar de gozar de cierto prestigio, Chambi decidió continuar su carrera lejos de esa ciudad. Decidido a instalar un estudio, partió con su familia rumbo a Sicuani. Para el investigador Andrés Garay, una de las razones de esta decisión fue la ambición individual de Chambi, que lo llevaba siempre a buscar su propio camino. Sicuani en esos años, 20, era un emporio industrial y comercial, ¿no?, por la explotación de la lana, de alpaca, de llama. Habían fábricas textiles, habíamos quizá una bonanza económica en ese sentido, entonces Martín, y estaba muy cercana al Cusco, ¿no? El tren demoraba 3-4 horas de Sicuani al Cusco, ¿no?, y había un tren. Entonces para él fue quizá un preámbulo para venir a esta ciudad, ¿no? Entonces Sicuani le pareció un pueblo interesante, pero muy peculiar además, y empezó a tomar fotos en Sicuani, en Quiquijana, en Tinta, en la misma ciudad de Sicuani, en fin. De su paso por Sicuani han quedado hermosas fotografías plasmadas bajo el lente de Chambi. En ellas se aprecia ya la sensibilidad del artista para retratar personas y paisajes. Así como su maestro Max T. Vargas, lo que hizo fue retrató
todo lo que pudo alrededor. Es decir, en exteriores retrató la ciudad, retrató monumentos arqueológicos, retrató usos y costumbres, retrató la vida campesina. En 1920, Chambi se establece de manera definitiva en el Cusco. Hizo de esta provincia su campo de operaciones, retratando personas, paisajes, costumbres, en fin, casi absolutamente todo. Mario Vargas Llosa dijo de Chambi lo siguiente: de Martín Chambi cabe decir que en esos más de 30 años de labor no dejó rincón del universo cusqueño sin apropiárselo e inmortalizarlo. Chambi no demoró en abrir su propio estudio fotográfico, lo hizo en la calle Santa Teresa y luego se mudó a la calle Marqués. En el año 1930 hizo una de sus fotografías más célebres, que la tengo en este libro, miren, El indio y su llama, una preciosa foto de la que vendió miles de copias. Cuando llega al Cusco, él se anuncia a sí mismo como alguien que tiene la experiencia de haber trabajado con los renombrados hermanos Vargas. Antes de instalar su propio estudio en el Cusco, Chambi tuvo una breve etapa de colaboración con Juan Manuel Figueroa Aznar, prestigioso fotógrafo que destacaba como pintor e iluminador de retratos. Por aquellos años, la ciudad imperial estaba llena de estudios fotográficos. La competencia era dura. A pesar de ello, el maestro puneño se hizo rápidamente de una gran clientela. En el Cusco existían casi, ¿qué te digo?, casi una veintena de fotógrafos, ¿no? No todos con estudio, pero él quiso poner el estudio. Todo lo que el Cusco de los años 1920, 30, 40 está registrado por Martín Chambi. Cualquier persona tenía que ir de todas maneras al estudio Chambi en la calle Marqués, subir a su atelier y ser retratado por Martín Chambi. Ahí tenemos la fotografía de mi padre, por ejemplo, que es toda una obra maestra. Al poco tiempo de su llegada al Cusco, Chambi inició también su labor como corresponsal de las publicaciones limeñas Variedades y La Crónica, trabajo que realizaría por cerca de una década. El año 20 llega al Cusco y casi inmediatamente empieza a colaborar con dos publicaciones limeñas que pertenecían a la misma casa editorial, el Manuel Moral, que eran Variedades, la revista, y el diario era La Crónica, que era un diario gráfico, tamaño tabloide, que digamos, mostraba en muchas portadas a fotos de Martín Chambi, ¿no? Siempre, en casi todas sus colaboraciones, el adjetivo de artista estaba muy claro, muy nítido, casi siempre en el titular, ¿no? Era fotografía artística del Perú. Además de fotografiar paisajes y estampas costumbristas, Chambi también cubrió noticias importantes. Por ejemplo, en 1925, el piloto cusqueño Alejandro Velasco Astete cruzó los Andes y aterrizó en el Cusco. Chambi fotografió al audaz piloto cuando sobrevolaba la fortaleza de Sacsayhuamán. Mientras funcionaba su estudio en el Cusco, Chambi no dejó de exhibir sus fotografías en exposiciones realizadas en ciudades como Arequipa, Puno y Lima. Fueron varias las condecoraciones y elogios que recibió el artista puneño.
Entre julio y agosto de 1927, Martín Chambi realizó una exposición fotográfica en el Hotel Bolívar, que como todos ustedes saben, queda en la Plaza San Martín, en el centro de Lima. La prensa elogió tremendamente el trabajo de Chambi, llamándolo el mejor fotógrafo andino, el mago de la máquina fotográfica. Se comentaba que Chambi traía una nueva forma de ver la fotografía, retratando a los indios de las serranías en todos los aspectos de su vida cotidiana, pero también en sus principales diversiones, como el baile y la fiesta. Con motivo de esta exposición en el Hotel Bolívar, se publicó un artículo de Román Hernández en el diario La Crónica. El diario La Crónica, en ese entonces, quedaba allí, en el jirón Carabaya Espaldas de la Plaza San Martín. Hernández, con cierto tufillo racista, se refirió a Chambi diciendo que cuando caminaba por el jirón de la Unión se le veía todo turulato, era casi nada, no era blanco, tenía el bronce andino en la piel, pero que el Chambi artista, ese sí era gran cosa y tenía un tesoro en la pupila. Un poquito prejuicioso este señor Hernández, ¿no? Sus fotografías se publicaron también en la prensa extranjera. Por aquellos años, la vida cultural cusqueña estaba muy relacionada a Argentina, país unido al Cusco por medio del ferrocarril desde 1930. Forma su estilo moderno en el Cusco, después de que se instala allí en 1920 aproximadamente. Es un fotógrafo en ese sentido comparable a fotógrafos en otras partes del mundo que también tienen el aliciente de ver su obra publicada en la prensa. O sea, sin ser un reportero gráfico, es alguien que está trabajando porque quiere dar a conocer el Cusco a la prensa de Lima o a la prensa del exterior, porque le piden cosas de otros lados también.